¿Por qué no es bueno jurar a las fuerzas federales? He reconocido hace minutos de que el comportamiento de los tales ha disminuido. A nivel contable todavía no hay noticias, pero es necesario repasar a la luz de las Sagradas Escrituras por qué no es posible volver a equivocarse. La Fuerza Federal no ha sido una fuerza confiable como para poder jurar, prometer en el nombre de la civilización, en el nombre de un país y en el nombre de un continente. Para ello es necesario remitirse a Primera de Crónicas, el capítulo 5 y el versículo 14 al 17. Son versículos muy pero muy importantes, donde principalmente Italia a lo largo de todos estos años ha usado y abusado muchísimo, inclusive los falsos reyes y príncipes allí en Jordania se multiplicaron posteriormente al nacimiento de Abel y de Caín, los descendientes. Esos descendientes fueron siendo cada vez más gigantes, grandes hombres, pero sufrieron y sufrían la deslealtad. Una deslealtad que se llevaba de índole biológico, ya que Caín había muerto e inmediatamente se habían personificado. Les robaban el vínculo humano, les robaban el vínculo biológico, les robaban la identidad, les robaban la belleza, les robaban lo exterior, lo interior, el espíritu. Pero este aquí que agravado a eso, hubo posiblemente murciélagos que no venían en aviones, que insertaron en el capítulo 15 de Primera de Crónicas, el versículo 11 al 17, sin tocar la descendencia de Rubén desde el versículo 1 al versículo 10, sino que me voy a detener en el versículo 11 al versículo 17, insertaron estas genealogías y se hicieron pasar por gigantes de Gad. Años, años y años como poder militaron ser aquellos grandes gigantes de Abel. Dice el versículo 11, estos fueron los hijos de Gad, los hijos del gigante Abel, que habitaron frente a los rubenitas en la región de Basán hasta llegar a Salcá. Joel fue el jefe de Basán, el profeta Joel no fue el jefe de Basán. El segundo Safán y luego Hanai y Safat. Sus parientes según sus familias patriarcales fueron 7 en total: Micael, Mesulad, Shabad, Jorad, Jacán, Sia y Eber. Estos fueron los hijos de Abigail, hijo de Yuri, hijo de Jarroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesai, hijo de Yadó, hijo de Bus. Jefe de sus familias era Ahí, hijo de Abdiel y nieto de Guní. Estos habitaron en Galaad, en Basán y en sus aldeas y en todos los campos de pastoreo de Sarón hasta sus confines. La genealogía de ellos se registró en el tiempo de Jotán, rey de Judá, y de Jeroboam, rey de Israel, según tengo entendido, de Jerusalén, según los programas que hay hacia algunos teólogos,
No hubo registro en el tiempo de Jotán, rey de Judá, y de Jeroboam, rey de Israel, tal genealogía, que se pastoreó de los campos de Sarón hasta sus confines, posiblemente fue agregado de manera poética por aquellos que iban a estafar biología a los gigantes de Gad. Dejaron marcas. Los occidentales dejaron muchísimas marcas. Argentina, Satanás dejaron muchísimas marcas de que operaban con el poder federal y se hacían pasar por fonética. Armaban poderes, líneas de poderes en base a vínculos fonéticos. Cambiaban niños en base a vínculos fonéticos. Hacían documentos y tergiversaban documentos en base a vínculos fonéticos, de tal genealogía, del capítulo 5, al versículo 11, al versículo 17, principalmente desde el versículo 13 hasta el 17, y que se armaban su línea. Dejaron marcas en la Sabril, dejaron marcas en la Jail, dejaron marcas en Yuri, dejaron marca en los Jara, dejaron marca en los Roa, dejaron marca en los Gala, dejaron marca en el último preso Galante, dejaron marca en los Hey Jessie, en el programa de esa chica allí en Disney, dejaron marca en los Yadá, los Yadoy, dejaron marca en los Transbus Guerra, que lo último son totalmente campo de concentración, por eso es que se sufre en estos momentos un paro total en esta provincia, por estos lugares son transbus, guerra, campo de concentración colectivo. El propósito que tienen es seguir prevaleciendo como poder federal, y no se puede prevalecer como poder federal si los teólogos corroboran de que hubo cientos y miles de años donde tales murciélagos mataron a los seres humanos y se hacían pasar por la ternura del gigante de Gad. No es posible continuar de Gad. No es posible continuar con tales poderes. No es posible continuar con tales mentiras. No es posible continuar con tales vínculos que aparecen por mi mente. Ellos mismos dicen, yo no, te vi una vez, te vi dos veces, me acuerdo de vos, pero pareciera que hay una persecución aparte. Fonéticos, federales fonéticos, que durante muchísimos años mintieron al mundo haciéndose pasar por grandes gigantes, por mucha ternura. Abel eran enormes, pero eran por dentro el osito de peluche en el cual se jactaban. Del griego Obnumi, del hebreo Juri con H, significa tejedor de lino. Quiero pedirles a las fuerzas federales, aprovechando la apertura de una red social allí en California, The Truth, Mark Zuckerberg va a saber pronunciar bien y mejor. No quisiéramos tenerlos de vuelta tejiendo el hilo en el poder del planeta Tierra. Tuvimos una mala experiencia y les pedimos por favor que, si es posible, no den aperturas a nuevas cuentas. Juri, H-U-R-I, Omnumi, en el griego Omnumi. Habían dejado un cartel allá abajo, Oromi, Oromi,
habían planificado robarse todo el oro de Arabia, de California y todo lo que hay en el mundo de los biocristo. No es posible tenerlos tejiendo el lino digital. A partir de allí es que se puede pensar en jurar. ¿Qué es lo que significa? Afirmar con juramento. Significa identificación. Significa de aquello por lo que se jura. La Septuaginta da un sentido del verbo, con clase, con genitivo, antes de uno, y a la vez un acusativo intencional. Y en esa forma verbal es que los federales se hacían pasar por juramento, y a partir de allí sustituían la identidad biológica de las personas, de los individuos, de las madres, de los profesionales, y parecerían como que siempre tienen un poder superior, un gigante en el cual uno no puede superar. Todos estos términos siguen teniendo vigencia, pero por supuesto en cada uno de los idiomas, entendiendo de que en base al término que agregaron, las Sagradas Escrituras se siguió revelando y el Padre siguió dando pelea, Jesús siguió dando pelea, para que los individuos puedan prometer y hasta jurar, pero no en el nombre de Uri, no en el nombre de Yuri, no en el nombre de la Fera. Capítulo 6 del libro de Hebreos y el versículo 17, ya remontándonos después de esas crónicas muchísimo tiempo más adelante, muchos triunfos donde más de un gigante pudo superar situaciones biológicas, lamentablemente muchos aliados a los filisteos, muchos aliados a los imperiales, donde la presión fue mayor, donde el universo cayó todo sobre sus cabezas, y van quedando muy, pero muy pocos y pocas por estas latitudes. Quiero leer una nota cultural histórica para reforzar un poquito más el marco histórico teológico contemporáneo, ya remontándonos a estos tiempos, de qué es jurar. Algunos quieren jurar a las redes sociales, otros quieren jurar a las cuentas individuales, otros quieren jurar a plataformas. No es posible jurar, prometer, en base a herramientas simplemente, que hacen a la identificación para que ningún yuri pueda erradicar la verdadera promesa, el verdadero juramento, que se hace a través de la ley y los letrados que llegase a ver confiables. La gente en la época del Nuevo Testamento, mediante juramentos, afirmaba que cumplirían con sus promesas, o que dirían la verdad, y en los juramentos la gente invocaba maldiciones sobre sí mismo y sobre sus promesas, sobre sí mismos si sus promesas resultaban ser falsas. Podemos ya ver en este comentario y a lo largo de las Sagradas Escrituras como que el ser humano iba cayendo en una trampa mientras tenía que prometer o jurar, jurar y prometer. Estas comúnmente tomaban la forma de juramento tipos testamentarios. Por ejemplo, decían que Dios haga tal o cual sobre mí si no cumplo con este acto. Un tipo de garantía, que mi vida se pierda si esto no acontece. Era como un conflicto interno. Y los seres humanos somos claros, cristalinos, no de ladrillos,
donde si el documento dice tal cosa, es tal cosa, donde si el escrito dice tengo una casa con tales latitudes y la pileta me pertenece, vemos ahí qué dice la escritura, lo que es lo que dice el arquitecto, cuánto pagó en tal fecha, son claros, estructurados. El conflicto del juramento debe ser ágil en el tiempo moderno, pero seguro. En el judaísmo antiguo las personas a menudo sustituían el nombre de Dios por alguna cosa cuando hacían juramento. De tal manera que uno podía jurar por el templo, por el cielo y la tierra o por Jerusalén, y esta práctica se puso de moda en parte para evitar la amenaza de la retribución divina en el caso de que el juramento no se cumpliera. Ya era común que los jugaban a ir al cielo y volver a la tierra. Satanás iba y venía. No tenía satélites, no tenía centros atómicos responsables donde los captaba. Y el hombre en el medio, y Gad en el medio, intentando explicar una situación, somos o no somos. ¿No estuviste o estarías? Argentina se enciende y quieren siempre volver de donde fueron arrancados. Había también preocupación de prevenir que el nombre santo de Dios se deshonrara por asociación con juramentos precipitados o promesas falsas. Escritores judíos como Filón, Josefo y Sirac, todos expresaron preocupación acerca del uso del nombre de Dios en juramentos y consideraron tales juramentos como violación del tercer mandamiento. También se dedicó atención considerable a las maneras por las cuales una persona podía ser eximida de llevar a cabo un juramento que fuera difícil o imposible de cumplir. En vista del abuso extendido de juramentos en su sociedad, Jesús enseñó que era mejor evitarlos por completo, según Mateo, el capítulo 5, 33 al 37, y Santiago, el capítulo 5 y el versículo 12. El uso de sustitutos no atenuaría el impacto de los juramentos no cumplidos, ya que el objeto sagrado como el templo o Jerusalén compartían la santidad de Dios. Además, las personas de integridad no tenían la necesidad de recurrir a juramentos. Los demás podían confiar de que su no significaba no y su sí significaba sí, sin invocación de una tercera parte. Por eso es que se conoce a las latitudes del significado de Argentina como alguien que sí, che, vemos, repollo, después te digo, voy, sí, le dije, sí, 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 y un montón de maneras de erradicar el juramento y la promesa. Soy uno de los primeros niños, uno de los primeros bebés nacidos, no por cédula ni con cédula federal. A lo largo de mi vida, mientras iba creciendo, iban diciendo algunos países, no olvides que no tenés cédula federal. Llegado así el momento de demostrar la plena naturalidad a nivel nación, pude demostrarlo con todas las letras de la ley bíblica y nacional. El propósito de estos videos es ir dejando aquellos poderes sustitutos ambivalentes dualistas y que puedan renovar sin mucha aristocracia, sin mucho protocolo, nuevas promesas hacia principalmente estandartes, geografías, y como muchos han dicho y han vuelto y agradecieron, que han vuelto con sus esposas, han recuperado a sus hijos, han sabido la identidad verdadera, todo aquello que los Uri se burlaban como una cultura de poder, y a partir de allí intentar practicar en una nueva vida que el sí sea sí y el no sea no. El juramento de Dios, sin embargo, es totalmente diferente de un simple ser humano.
sabiendo que su palabra será cumplida, Él puede prometer por la autoridad más alta, Él mismo, que Él hará algo sin ninguna posibilidad de fracaso o cambio de opinión. Solamente el Padre y Jesús son quienes tienen la autoridad de hacer un cambio sin tener que remitirse a dar explicaciones de por qué el cambio de opinión. La ventaja de la vida está sobre la ventaja de la muerte. El canon natural es armonizar ese clima allí, aquí en la tierra, en todo lo que sea posible, sin molestar allí en el cielo. Dice Hebreos, el capítulo 6 y el versículo 17. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, lo confirmó con un juramento. Jesús no cambia, el Padre no cambia, la vida no cambia. Los juri, el poder federal, la palabrita jurisprudencia, que significa tener cuidado si se da cuenta, pasa todo a una reforma para poder llegar a ser algo de aquellos gigantes biológicos, basados en que solamente Jesús, la autoridad más alta, tiene el poder y la potestad de un cambio de opinión si lo habría. Hebreos 6, 17 es una manera poderosa en la que Dios expresa que su propósito siempre será inmutable. El uso de un juramento por Dios también se puede considerar una adaptación para nuestra debilidad. Él no necesita hacer un juramento, pero el juramento expresa seguridad fuerte para los humanos débiles y dudosos. No depende Dios el Padre de estructura de juramento, o inclusive, como dice en Tito, no pensemos en esa genealogía. Capaz que ya en ese tiempo había crónicas en hebreo que habían agregado tal genealogía. No pensemos en lo que están deliberando los filisteos, los fariseos, el Sanedrín. No pensemos en aquello. Hay algo que no sabemos explicar, decían los discípulos. Jesús no depende de la duda ni de los débiles, pero por ello es que no debemos dejarnos engañar por los ángeles que años, siglos y décadas se hicieron pasar por el gigante de Gad. Que Dios bendiga toda la fuerza de la protección y la seguridad, y aquellos abogados y jueces que tienen que estar reformando en estas horas el canon natural a la luz de la ley nacional.